Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico, dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy vamos a hablar precisamente de la unión de las raíces hebreas y Yeshua HaMashiach, quien vino hace 2000 años a dar a conocer el reino y la reconciliación con su Abba, manifestándose como el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Para hacer en nosotros un cambio, una reforma interna de mente y corazón. Este mensaje fue profanado por la iglesia mayoritaria institucional, quien mezcló el judaísmo y el cristianismo en el siglo I y el paganismo grecorromano, creando con esta mezcla una religión híbrida. Y el resultado nefasto para la humanidad, todo lo anterior se llega a convertir en un sincretismo religioso. Se une intereses políticos con el fin de obtener un enorme poder terrenal de la iglesia mayoritaria y fundar una religión universal, sin fondo espiritual, externa, llena de liturgia, de concilios, de mentiras, de desenfreno, de mandamientos de hombre, olvidando pactos e instrucciones y mandamientos del Eterno, el Shaddai, el Dios de Israel. Pero le tengo una noticia: Yeshua no vino a fundar ninguna iglesia, ni tampoco denominaciones cristianas, ni evangélicas, ni pentecostales, ni adventistas, ni presbiterianas, ni ninguna otra denominación, porque no era el propósito del Eterno. El mismo Yeshua aclara a lo que vino: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24, usted lo puede leer. Él no vino sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su costumbre era ir a las sinagogas, según nos lo dice y nos lo cuenta Lucas 4:16, Mateo 4:23. Todas las personas que escucharon sus mensajes eran de Israel, eran judíos. Allí no había ni un solo cristiano, ni un solo gentil, sino los que lo escuchaban eran judíos. Yeshua HaMashiach también fue judío, de la tribu de Judá, de la descendencia de David, el Mesías prometido desde Génesis. Sus apóstoles y discípulos iban al templo y también eran judíos, con excepción de Lucas, que fue el médico de Pablo y que no era judío. Después de que Yeshua resucitó y se fue con su Abba, su madre Miriam, no María como se nos enseñó en la Iglesia Católica, también fue judía, y como lo conté la vez pasada, nunca rezó un rosario, porque el rosario era pagano, con influencia de Egipto y de Babilonia. Búsquelo usted en los anales de la historia. Yeshua fue celoso del templo de su padre, al que consideró como la casa de su padre. Además fue un fiel observante de la Torá. Estaba en contra de los fariseos, de los escribas, que hacían los mandamientos como un asunto de acumulación de obras. Para ganar el favor del Eterno, también habían hecho de las Escrituras un sistema legalista que amenazaba la existencia de Israel y de la propia Torá. Yeshua luchó y por eso enfrentó y salvó a Israel, la Torá y al mundo de esa perversión a la que fue sometida, confundiéndola como un medio de salvación, cuando la verdad, el Todopoderoso, no dejó escrito nada para acumular puntos, sino como un medio para llevarnos a la fe de aquel que es el único que pudo justificarnos ante el Eterno, que este es Mesías, Yeshua HaMashiach.
Existen dos grandes perfecciones en los intérpretes de la ley. La primera es que la Torá era asunto de obras y no de fe. La segunda, que la Torá era asunto de ley y no de gracia. Los escribas y los fariseos hacían, por falta de conocimiento, una interpretación en la que anulaban la fe, la gracia y la misericordia. Vea lo que dice Yeshua en Mateo 23, 23. Y mis hermanos, les pregunto, ¿Abraham cómo fue justificado? ¿Por fe o por obras? La palabra nos dice que Abraham creyó a Dios, dice la Torá, y le fue contado por justicia. O sea, tuvo fe. Además del mismo Yeshua dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. De donde sale hoy la frase, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Tremenda mentira. Tremenda mentira. Lea otra vez Mateo 23, 23 y en estas palabras de Yeshua apreciamos que la ley sustenta tres pilares importantísimos: la fe del Eterno, la justicia del Eterno y la misericordia del Eterno. Misericordia significa favor no merecido que el Eterno nos regala y nos da. Bien, Yeshua, el que jamás habló griego, ahora la traducción le pone un nombre griego de Jesús. Imagínense Jesús, un judío nacido con un propósito, obediente a su padre. ¿Cómo es posible que le hayan traducido su nombre? ¿Por qué sucede esto cuando recordemos, por ejemplo, que a Shakespeare nunca le tradujeron el nombre? Se llamó Shakespeare. Mucha gente le quiere decir Shakespeare, pero eso es latinizado y se oye espantoso, ¿verdad? Tampoco a Baal, el dios del mal de la Biblia, el ídolo del mal que adoraban todas las demás tribus que no era Israel, a él sí le dicen por su nombre. ¿En qué momento de la historia el plan original fue trastocado por la intervención del hombre? Tenemos la imagen durante siglos de un Jesús griego frente a un Yeshua HaMashiach hebreo, un Jesús que nos han dibujado en Hollywood, que nos resulta más americano que el hombre de Nazaret. El americano sale con ojos azules y cabello rubio, que jamás tuvo Yeshua. Imposible de concebir en la tierra de Israel ese prototipo o estereotipo que han puesto en las películas. El hombre de Nazaret o Yeshua Mashiach era con su talit de oración, leyendo Torah en la sinagoga, enseñando el primer y más grande mandamiento, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, dando a comer a multitudes, diciendo yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él habló originalmente en lengua semítica, arameo y hebreo. Para comprobar esto, veremos algunas oraciones. El texto griego de los evangelios deja en arameo y hebreo algunas frases pronunciadas por Yeshua Mashiach. Por ejemplo, nos dice en Marcos 5:49 a la niña que resucitó, Talita Kumi. También dice en el 7:11 es Corbán, todo aquello con que los judíos tenían que colaborar con sus padres y que darle a sus padres. A veces el mismo judío le contestaba a su padre tomando la ley, que él le entregaba todo lo que le podía ayudar a ellos, se lo daba a Dios. Esto está para tener un tema larguísimo y podemos para esto ver en un libro maravilloso que es el Nuevo Testamento, pero la versión textual hebraica. Se llama el Código Real. Realmente en el Código Real usted encontrará definiciones sobre todo no de la palabra de Dios, sino
del trasfondo hebreo. Si seguimos viendo la palabra éfeta en Marcos 7:34, luego en Marcos 14:36 la palabra Abba, después Eloí, Eloí, lama sabactani en Marcos 15:34. Vemos que Yeshua Mashiach hablaba hebreo y hablaba arameo. Hermanos, no tenemos que hacer grandes esfuerzos, ni ser superdotados, ni ser superinteligentes para darnos cuenta que Yeshua vino a compartir y a enseñar. Pero lo que vino a compartir y a enseñar fue Torá, Torá y más Torá. Torá en las sinagogas. Solamente existían los rollos escritos en papiro y algunos en cuero. Mientras él vivió en Israel, el Nuevo Testamento no se había siquiera comenzado a escribir. Imagínense lo que es usted piensa que cuando Yeshua estuvo en este mundo, estaban los discípulos alrededor con papel y lápiz. Piense un minuto, ni papel existía en ese entonces, ya que se escribía sobre papiro, ni había suficientes plumas de ave para hacerlo kosher todo y escribir la palabra de Yeshua. El Evangelio, según San Lucas, fechado en el 70, casi 40 años después de Yeshua ascendió a su Padre, y el de Juan en Apocalipsis del 85 al 100, que este es el más tardío, para que usted se dé cuenta que nada de testamento nuevo existía en el tiempo que Yeshua Mashiach vivió. Fue su palabra la que registraron. Por eso usted se encuentra en los evangelios lo que dice según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Por eso se lo encuentra. Por cierto, Lucas era gentil y escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él era médico de Pablo y anduvo un tiempo con él. ¿Recuerdan el eterno aguijón de Pablo? Por eso tenía un médico. Lo dedica la información obtenida a Teófilo, un recién convertido, en su libro Lucas 1. Él no fue discípulo de Yeshua, él no conoció a Yeshua, él no escuchó las enseñanzas directas de Yeshua, pero investigó. Jamás dice que le inspiró el Espíritu Santo, pero sin embargo le plació a Roma poner a Lucas como un gran evangelista, siendo que era médico, y que jamás dice Lucas que él lo inspiró el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Nos dicen el 1:1 que todos los hechos que se narra son ciertísimos, y narra la genealogía de Yeshua por medio del Padre. El Evangelio es un relato histórico detallado de la vida de Meshía, y es el más largo de los evangelios. Pero, como siempre sabemos, queda sentado que ni Pablo ni Lucas caminaron con Yeshua. No lo conocieron personalmente. Solamente los 12 apóstoles originales anduvieron 3 años con él. Y volviendo al tema, podemos sintetizar que todos los estudios del trasfondo lingüístico de los evangelios apunta a las palabras recogidas en ellos, que fueron pronunciadas en lengua semítica, sea hebreo o arameo, probablemente. La revelación histórica comienza miles de años atrás, desde la fundación del mundo por la palabra, hasta el pacto que hizo el Eterno con su pueblo escogido, Israel, esa gran nación con el objeto de hacerse un nombre en la tierra. Después de Abraham, tenemos a Noé, varón justo y perfecto por sus generaciones. Hermanos, cada vez que alguien dice Noé, uno solo piensa en el arca con los animales. ¿Sabía usted que Yahweh, el Eterno, hizo pacto con Noé en Génesis 9:9? Un pacto hermoso, visible, del cual aún usted y yo disfrutamos. El pacto del arco iris. Y que lo bendijo igual que Adán en el Edén. Y que le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Recuerda que no quedó nada sobre la faz de la tierra
más que lo que se salvó en el arca, que fue por la pura misericordia del Eterno, porque no era un hombre justo. ¿Sabía usted que le dio mandamientos a Noé? Y para Noé fueron 7 mandamientos que los tenía que transmitir a la humanidad y en los siguientes años. Y que son los siguientes, perdón. Fueron 7 para toda la humanidad y son los siguientes: la idolatría, prohibida desde entonces, la blasfemia, el robo, el asesinato, no comer sangre en la carne de animal, las relaciones sexuales impropias y la desobediencia a la autoridad. Estos son los mandamientos, los 7 mandamientos que dio a Noé. Otra pregunta, dice la Biblia que Noé era perfecto según sus generaciones y que caminó con Dios. Génesis 6:9. Me puse a buscar, hermanos, y qué maravilloso es escudriñar las escrituras. ¿Se acuerdan de Enoc? La Biblia dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Crean, yo no sabía por qué, pero la Biblia, hermanitos, se interpreta a sí mismo. Se parece a un rompecabezas que hay que poner en orden, pero qué bello cuadro sale cuando el rompecabezas está completo. La bendición hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aman. Fíjense bien, Enoc, bisabuelo de Noé, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén, abuelo de Noé, vivió 979 años y pudo transmitir a su hijo Lamec, profeta, padre de Noé, todo lo que él aprendió desde hasta los 979 años, el hombre más longevo que ha existido sobre la faz de la tierra. Como vemos, sus generaciones son perfectas y también dice que Noé caminó con Dios. La fecha aproximada del diluvio también lo obtuve a través de estudiar y sacar la cronología bíblica. Tenemos que el diluvio aproximadamente fue 2369 años antes de Yeshua HaMashiach, más 2014 años que llevamos, 2014 años que acabamos de cumplir, hace un total de 4377 años atrás. También le invito a sacar esta cronología. Está en la Biblia, hermano. Ustedes, cuando tengan un rato precioso con su familia, pueden sentarse a hacer investigaciones. Ahí está todo súper interesante, constructivo. Acuérdese que la palabra dice que escudriñemos las escrituras. Bueno, pues sigamos buscando las raíces, ¿sí? Volvemos a Génesis, donde el Shaddai, el Todopoderoso, Elohim, Creador eterno, hace por su palabra la creación, forma al hombre de barro y le da aliento. Esto todo lo conocemos, todo lo hemos leído, y vemos a un todopoderoso creador, Eloa, en medio del pacto. ¿Saben cuántos pactos tiene el hombre? Ninguno, porque el hombre es humano, no puede hacer pactos con Dios. Así es que si en su iglesia le diga, haga un pacto con Dios, usted dígale, Dios es el que hace los pactos con el hombre. Por medio de un pacto condicional, se lo voy a parafrasear, dice, obedéceme y no comas el fruto del árbol. Y todas estas bendiciones son tuyas. Para Adán y Eva no fue suficiente. Todo lo que Él les había dado para ser felices no era suficiente. Y desobedecieron, y aquí vino la caída del hombre con la caída de la raza humana. Sabemos que esto tiene un trasfondo muy grande, posiblemente más adelante, cuando avancemos en los estudios, les aclararé esta parte de la Biblia y lo que en ella hay encerrado. Pero también allí tenemos la promesa del Redentor, algo que ocurriría en un tiempo determinado. El pacto eterno, incondicional e inconmovible. Imagínese usted, ahora vamos a entrar en el pacto abrámico,
Ya empezamos con el pacto de Génesis 1, con el pacto de Yeshua. Es muy importante debido a las implicaciones proféticas, escatológicas, mesiánicas contenidas en el mismo. En mi opinión, el más importante de las escrituras, ya que todos los demás dependen de cómo el soberano, el eterno, hizo la promesa, y luego un juramento por medio de la cual la simiente de la mujer haría surgir a alguien que se encargaría de dar el golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Todos reconocemos que es Mesías. Así el Eterno comenzó a dirigir la humanidad para destruir el pecado y que el hombre le conociera. Por supuesto, sabemos que él en su soberanía podría haberlo hecho de otra manera, pero decidió hacerlo por medio de un pueblo al que usaría como instrumento de revelación, de redención para la raza humana. Este pueblo es Israel. Por lo tanto, Israel es la clave para comprender la acción redentora del Eterno. Si a usted le cuentan otro cuento, no lo crea, hermano. Eliminar a Israel, ignorarlo, sustituirlo, desplazarlo por otro pueblo o por otra nación, es el error más grave teológico que podemos cometer y que se ha hecho y se ha venido cometiendo desde hace miles de años, especialmente desde hace casi 2000 años. Israel es una nación única, no obedeció ni antes ni ahora a circunstancias políticas, históricas o sociales que puedan explicarse humanamente, sino la intervención sobrenatural del Creador. Dicho de esta forma clara, a no ser por la directa acción del Eterno Todopoderoso de Israel, jamás hubiera existido como nación Israel. Daré a ustedes una breve mirada de las Escrituras. Todo esto es una síntesis, hermano, como un compendio para que usted sepa sobre lo que va a escuchar en este canal que estamos insertando en este momento, que es Buzón Bíblico, y lo estamos poniendo a las órdenes de usted para que usted escuche, analice, vea, nos comente, nos llame, nos escriba. Realmente esa es la intención. Por eso esta mirada rápida a las Escrituras comienza así. Primero, por medio de Israel vendría la revelación del Eterno al hombre. Por medio de Israel vendría la palabra de Dios al hombre. Por medio de Israel vendrían las promesas y los pactos. Por medio de Israel vendría aquel que daría el golpe mortal a la serpiente. El mismo Yeshua declara en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. ¿Oyó bien? Observe bien que no dijo que la salvación era de o pertenecía a, sino que viene de los judíos. Que el Eterno puso para que la salvación que es del Eterno y pertenece al Eterno, pero Israel es el instrumento por el cual vendría de él la simiente santa. Hermanos, qué cosa tan hermosa. Israel es el instrumento, el medio por el cual vendría la simiente santa, que nos garantizaría la salvación. Este tipo de pacto es un pacto unilateral y soberano de nuestro Abba, del Eterno, del Creador. El significado de pacto se dice en hebreo berit o brit. Atención, vea en las Escrituras que el Eterno no hace nada excepto por medio de un pacto. Este es un acuerdo mutuo entre dos personas con carácter de obligatorio para cada una de las partes, pero lo establecen firmando los participantes a cumplir ese pacto. Por otro lado, Brit tiene un término adicional que es un pacto o alianza, Shevuah, raíz de Shava, juramento. Podemos revisar las siguientes citas. Significa un juramento. Génesis 24:8, 26:3, Números 30:10, Deuteronomio 7:8, Josué 8:20. Este término de Brit
es más fuerte en el hebreo bíblico, que no concibe ni siquiera la mínima idea de que la promesa puede ser revocada. Es una promesa sagrada. Ahora veremos otro tipo de pacto. Pero quiero que quede en su mente que cuando Dios hace un pacto, jura por Él mismo, porque su promesa y su palabra es sagrada. Entre otros pactos tenemos los pactos individuales. El pacto individual, por ejemplo, entre David y Jonatán en primera de Samuel 18:3, o Jacobo y Labán, Génesis 3:41, que es un pacto condicional, o el pacto de Jeroboam en primera de Reyes, que comienza si prestares oído, o sea, condicionando. Hay pactos incondicionales como el que hizo con Noé. Aquí las cosas no dependen de Noé ni de su descendencia, sino de la fidelidad al Eterno. No nos ha faltado un arco iris, ni las estaciones. Hasta hoy el pacto está vigente desde hace 4.577 años o más. El pacto unilateral de Génesis 3, 14 y 15 es el pacto mesiánico. Solo Abba interviene. También hay pactos, como les dije, condicionales e incondicionales. Moisés explica al pueblo sobre los pactos, las bendiciones y maldiciones. Si el pueblo no cumple, cesan las bendiciones. Pero el pacto de ser un pueblo es incondicional y permanece vigente. Dice Abba: antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. ¡Qué fidelidad tan grande, hermanos! Cuando Yahweh hace un pacto con los seres humanos, no lo impone. Se me hace un nudo en la garganta saber que Él nos lo ofrece. Realmente es maravilloso tener esta clase de eterno Padre de mi Abba, que no obliga a nadie a entrar en su pacto. A nadie obliga a entrar en un pacto con Él. Él mire lo que hace. Él le llamará, Él insistirá, Él le animará, le insistirá, lo llamará, pero al final de cuentas el hombre, nosotros que somos nada, tenemos la libertad y la responsabilidad de responder a ese ofrecimiento del Eterno. Imagínese qué libre albedrío, qué poder nos ha dado, que nosotros podemos desechar su pacto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda responsabilidad. El Eterno también se manifiesta a Abraham en Ur de los Caldeos. Observe esto. El Eterno busca a Abraham. No Abraham busca al Eterno. Este pacto es sobrenatural, pero también condicional. Le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Estas son las condiciones. Abraham tuvo que hacer. Abraham tuvo fe, le creyó a Abba y le fue contado por justicia. Y ahora Abraham está en la galería de la fama, como yo digo, que nos nombra Hebreos 11. Ahí puede buscar dónde está Abraham por su fe, que le fue contada por justicia. A partir de la fe de Abraham, el pacto dejó de ser condicional y se volvió incondicional, hasta que Lot, su parentela, se separa y viene la bendición de la promesa de su heredero en Génesis 15:4. La tierra natal perpetua, Génesis 15:7. La dimensión de la tierra de Israel, que sería desde el río Nilo hasta el Éufrates, Génesis 15:18. Hizo el Eterno un pacto de sangre en Génesis 17:7, con una becerra, una cabra, un carnero de 3 años, además una tórtola y un palomino. Explicar este pacto de sangre se desarrolla cuando 2 personas hacían un pacto permanente, pero el que no cumplía lo pagaba con su vida. Por eso se caminaba en medio de los animales partidos a la mitad,
diciendo, de esta forma me hagan si no cumplo el pacto. Imagínese usted que le mandó un sueño a Abraham, conociendo el Eterno que Abraham no iba a poder como hombre cumplir el pacto. Él lo libró del pacto. Y dice Génesis 17:7 que solo se veía una llama de fuego, que era el Todopoderoso, paseándose en medio de los animales muertos, haciendo el pacto, firmado solo por él mismo, que juró por él mismo, y fue hecho por amor, por un amor tan grande que nos tiene. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, bendito sea el Eterno, bendito sea su manifestación del Eterno como fuego, con Abraham en el pacto de sangre, con Moisés en la zarza ardiendo, en el Sinaí, en el desierto como columna de fuego, con Moisés en la zarza ardiendo y en el desierto como columna de fuego. Hermanos, qué grande y qué maravilloso y eterno Creador tenemos. Si aún no nos hemos dado cuenta. Hasta aquí llego en esta primera intervención. Hermanos, recuerden suscribirse al canal y darnos su valiosa opinión y sus comentarios. Shalom, soy Lourdes Etienne y estoy para servirles.